Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Muchas gracias a Gracias a todos Dios. por conectarse. Qué bueno ver un número tan nutrido. En este momento tenemos 30 dispositivos conectados. Eso quiere decir que tenemos más de 30 personas conectados estudiando la palabra de Dios en este momento. Le damos la gloria y la honra a Él. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio del Espíritu Santo. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento? Entonces vimos que obró de una forma especial con Moisés y los varones y ancianos del pueblo de Israel en un comienzo, con una tarea específica que era la de liderar el pueblo de Israel. Después hubo unos hombres especiales o con unas funciones especiales que fueron los jueces. Los jueces eran más que jueces como los conocemos nosotros, sí, porque a nosotros nos mencionan la palabra jueces, entonces nos imaginamos el señor ese con la toga que está dictando sentencia, sí, he dicho, caso cerrado. Sí, no, estos jueces los jueces del Antiguo Testamento eran más libertadores, eran libertadores del pueblo de Israel. Y vimos que también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, obró con los profetas, moviendo los profetas, no solamente a través de la revelación. Muchas veces el Espíritu Santo llevó de una forma espiritual a un profeta que estaba en un lugar a un lugar B. ¿Sí? Por ejemplo, en visión, Ezequiel dice que él estaba junto a los exiliados en el río y el Espíritu Santo vino y vio la ciudad de Jerusalén. Y junto con el tiempo que estaban los profetas, o del ministerio de los profetas, estuvieron los reyes. Hay algo muy importante, habíamos visto cómo el Espíritu de Dios había venido sobre Saúl, pero también vimos que Dios desechó a Saúl. ¿Y por qué Dios desechó a Saúl? Porque pecó. Sí, porque pecó. Pero ¿cuál fue el pecado tan grave que hizo Saúl para que Dios lo desechara? Entonces, si nosotros nos vamos estrictamente a los hechos, nosotros podríamos decir, venga, entonces para Dios es más significativo una desobediencia que un asesinato y un adulterio. No, los dos son pecado. El problema es, o la situación real estuvo en la intención del corazón. Y lo de Saúl no fue solamente desobediencia. Lo de Saúl fue obstinación. Y por eso Dios le dijo que como pecado de idolatría era la rebeldía. ¿Sí? Y ahí nos quedamos la clase pasada. Pero ahorita vamos a mirar algo que, o cómo, recordemos un poquitico de cómo era que el Espíritu Santo estaba cómo era que el Espíritu Santo obraba o cómo llegaba. Pues a Moisés, el Espíritu Santo llegó cuando Dios habló con él desde la zarza. A los ancianos, el Espíritu Santo que tenía Moisés, Dios lo repartió entre ellos. Pero no había algo así como una unción hasta los reyes. En Primera de Samuel, capítulo 16, y quiero, hermanos, que prestemos atención. Los que tienen sus Biblias, por favor, léanlo. O más bien vamos a hacer una cosa. Regáleme un segundo, por favor. Yo hago algo por acá. Espérenme ni vean. Ya mismo, ya mismo. Okay. Primera de Samuel, ¿qué? 16. Ya lo voy a poner acá en la pantalla. Entonces, Primera de Samuel 16 dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré?
Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificó él a Isaí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron a él, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se separaba de él. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la primera referencia del Espíritu Santo llegando con un símbolo más físico. ¿Cuál fue ese símbolo más físico que vimos acá, del que pudimos leer? ¿Alguien se percató? ¿Cuál fue ese símbolo físico de la llegada del Espíritu Santo? El dolor. No. El dolor fue lo que le ocasionó a Saúl que el Espíritu Santo lo dejara. El arpa. No. Hay un símbolo allí. Dios le dijo a Samuel, toma, llénalo de Aceite. y ve a Belén. El cuerno. El aceite. El aceite, ¿cierto? Entonces aquí ya vemos aquí ya vamos a empezar a ver algo. Vamos a empezar a ver que el Espíritu Santo va a actuar sobre quién.
sobre los ungidos. ¿Quién era el ungido? ¿Quiénes fueron los ungidos? Saúl y David. Saúl y David. No, David. Bueno, a Saúl lo habían ungido. Lo que pasa es que según el versículo 1, hay una versión, una traducción, que en el versículo 1 Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl si yo lo deseché? Sí, pero él lo había ungido primero. Sí, ok. Pero ya en este momento... Ya no era ungido. Sí, ya no era ungido. Había perdido su unción. El ungido del Señor. Ungido de David. El ungido era David. Y el Espíritu Santo estaba con David. Y yo quiero, hermanos, llamar su atención al verso 13. Permítanme, yo vuelvo y les comparto la pantalla. Y vamos a mirar el verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué pasó con la unción? Aquí empezamos a ver una unción, empezamos a ver un Espíritu Santo que se va a acercar más a lo que vemos en el Nuevo Testamento, perdón, a lo que vemos en los Evangelios, a lo que vemos en el Nuevo Testamento en la iglesia del primer siglo y a lo que vemos ahora. Una presencia del Espíritu Santo en los seres humanos más permanente. ¿Por cuánto tiempo estuvo el Espíritu Santo con los ancianos de Israel? En Éxodo y Deuteronomio. El Espíritu Santo en ellos era como algo intermitente. Cuando había una situación que ameritaba, ¡pum!, el Espíritu Santo venía sobre ellos y les daba la sabiduría para tomar la decisión. Con los jueces, ¿qué pasó con los jueces? El Espíritu Santo vino sobre Gedeón y liberó al pueblo, libertó al pueblo, ¿cierto? Vino sobre Sansón, libertó al pueblo. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, pero Saúl desobedece y es desechado. Hermano, ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Sí? Usted dijo que Saúl, que ya no es el ungido, que ahora es David. Entonces, ¿por qué David más adelante dice, yo no puedo destruirte a ti cuando le cortó el pedazo del manto porque es el ungido de Jehová? Ok. Muy buena pregunta, hermana. Exacto. Saúl fue desechado más o menos, fue desechado de ser el ungido más o menos a los 5 o 6 años de su reinado. Y aquí Dios manda a ungir a David. Pero ¿qué no hizo Dios con Saúl? No lo quitó de ser rey, lo dejó que fuera rey por 23 años. Lo dejó que fuera rey. O sea, Saúl fue un rey de acuerdo a su propia voluntad. Ya no era el rey que Dios quería para su pueblo. Y si nosotros miramos la historia a fondo, mucho de lo que David tiene que hacer en su reinado, acabando tanto enemigo, era consecuencia ¿de qué? De la mala administración de Saúl. Porque Saúl reinó X cantidad de tiempo creyendo él mismo que era el ungido, pero ya la unción de Dios no estaba. Es más, creo que a Saúl es la única persona a la que Dios le deja un recordatorio permanente de usted ya no es el ungido. Y era precisamente ¿qué? Lo que leíamos acá al finalizar del capítulo 16. Ese espíritu que lo atormentaba, algunos eruditos dicen que eran unos dolores de cabeza muy fuertes y que se calmaba cuando David tocaba el arpa. Entonces, hermana, ¿cuál es tu nombre, hermana? Que no quiero decirle hermana iPhone. Perdón, ¿me repites tu nombre? Hermana Rosa. Hermana Rosa. Entonces, sí, Saúl siguió siendo el rey. David
Y todo el pueblo de Israel seguía viendo a Saúl como ¿qué? Como el rey. Hermano, Como es el que le hago esa ungido. pregunta porque se acuerda cuando le puso a David que estaba en una cueva y que le dijo aquí le había puesto su enemigo, y como es el ungido de Jehová, nomás le cortó el pedazo del manto porque era el ungido Sí, de Jehová. señora. Sí, hermana. Sí. Sí. O sea, lo que estoy diciendo es que todo el pueblo de Israel siguió viendo a Saúl como el ungido de Dios, como el rey, porque es que Dios no lo quitó del reinado. Le quitó el reinado en el sentido de que un descendiente de Saúl no iba a ser rey de Israel. Pero Dios lo dejó terminar su reinado, Dios lo dejó terminar su vida. Es más, David siguió viendo a Saúl como el ungido de Dios hasta después de su muerte. Y como su rey. Y como su rey, lo vio todo el Sí. tiempo. Porque de hecho, Entonces, o sea, no lo mata porque dice, él es rey y Dios todavía lo tiene allí como rey. Si lo queremos ver desde ese punto de vista, Dios lo tiene como rey, entonces yo tengo que seguir la voluntad de Dios. Porque si Dios no lo quisiera como rey, ya lo hubiera sacado. exactamente. Entonces, vamos a decirlo así, era el ungido físicamente. Sí. Le echaron el aceitico, sí, el Espíritu de Dios estuvo un tiempo sobre Saúl, no podemos negar eso porque sí estuvo el Espíritu de Dios un tiempo sobre Saúl, pero por la obstinación de Saúl, Dios le quita su espíritu y le quita el reino. Le quita el reino en el sentido de que no iba a haber un descendiente de Saúl en el reino. ¿Sí? Y Saúl seguía empeñado en matar a David para él quedarse con la dinastía, o sea, para que la dinastía de él continuara. Exactamente. Eso era el empeño de él también. Uno, la envidia, Entonces, pero también era que quería que fuera aquí su familia. vemos que Saúl se volvió un rey común y corriente. O sea, cualquier tipo ahí era. Entonces, Saúl y el pueblo de Israel, vamos a decir, era el ungido físicamente, mas no espiritualmente, ya no tenía el Espíritu Santo. Ahí es donde digo, hermana María, Saúl no era el ungido, porque ya Dios le había quitado su espíritu. Pero ¿qué pasa con la unción de David? Dios dice que va a permanecer con él. Y hay un texto en el libro de Hechos, que a mí toda la vida me ha llamado poderosamente la atención. Vamos a buscar Hechos capítulo 13. Regálame un segundito, lo busco acá y ya les comparto el texto. Ok. Vamos ahora a compartirla acá. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer desde acá del versículo 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Conforme a mi corazón. Vamos a recordar un poquitico la promesa que le dio Jacob a sus hijos. ¿A quién le dio Jacob la promesa de reinar y por qué sobre sus hermanos? A José. No, era Judá. No, A Judá. a Judá. El mayor. Judá no era el mayor, Era el cuarto. era el cuarto. Los dos primeros no, Fallaron. porque ellos fueron los que planearon y organizaron y quisieron matar a José. Además de que el primero se metió con la esposa con una de las mujeres de Jacob también. De Jacob. El tercero fue Leví, a quien le dieron el ministrar Sacerdocio. lo santo, lo sagrado. Y el cuarto fue Judá,
a quien le dijeron que de ahí iba a venir, era la tribu real, ¿sí? Judá era la tribu real. Entonces miren lo que pasa. Estamos leyendo aquí en Hechos que el primer rey de Israel era de la tribu ¿de qué? De Benjamín. De Benjamín. Y miren, hermanos, yo sé que estoy predicando mucho y yo sé que ya algunos están diciendo, bueno, pero el Espíritu Santo. Pero necesitamos yo creo que entendamos esto. Nosotros muchas veces como pueblo de Dios, como iglesia, estamos reclamando la presencia del Espíritu Santo. Quizás nosotros no reclamamos la presencia del Espíritu Santo, pero reclamamos la presencia de Dios. Cuando nuestras actitudes están totalmente al lado opuesto de lo que Dios quiere. ¿Qué tipo de gobierno tenía el pueblo de Israel? Y esto va para el examen final y ya lo he dicho, entonces aprovechen ahí pastelén. ¿Qué tipo de gobierno tenía el pueblo de Israel? Era una teocracia originalmente. Una teocracia, el gobierno de Dios. Cuando el pueblo empieza, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, los demás tienen rey, nosotros no tenemos rey, vea, pobrecitos de nosotros. Y si hay una frase que se repita en Jueces, es, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía como bien le parecía. En aquel tiempo no había rey en Israel, en aquel tiempo no había rey en Israel. Casi cada capítulo, en cada capítulo de Jueces casi que encuentra uno esa frase. Y Samuel fue el último juez de Israel y fue prácticamente el único que juzgó sobre las 12 tribus. Y cuando ellos están empecinados en queremos rey, ellos le dicen Samuel le dice a Dios, pero este pueblo, ¿por qué es así? Yo no he hecho nada. Es más, cuando él va a ungir a Saúl, se saca la espinita y le dice, venga, ¿a quién he defraudado? Así delante de todo el pueblo. Créanme, yo como predicador quisiera poder decir eso a la congregación. O sea, tenía una moral el tipo. Samuel tenía una moral. ¿Y qué le dice a Dios? Samuel, no te desecharon a vos, me desecharon a mí. Y cuando uno empieza a querer hacer lo que uno quiere desechando a Dios, van a venir consecuencias como todo en la vida. Y el primer rey que ellos tienen es un rey conforme a los hombres, no conforme a Dios. Por eso Saúl era de la tribu de Benjamín. Dios les permite eso. ¿Y qué tipo de rey escogieron? El tipo alto, espigado, 4x4, sí, el que se le marcaban todos los bíceps, los tríceps, los pectorales, así, el tipo grandote. Uno que pareciera rey. Uno que pareciera rey. Ahora, si nosotros seguimos mirando la vida de Saúl, es muy chistoso, era el más grande, pero a la hora de pelear contra Goliat, ¿dónde estaba Saúl? Es el único que, o sea, Goliat era un gigante, pero Saúl era más grande que todo su ejército. ¿A quién le tocaba salir a poner la cara? A él. Siendo hombre de guerra. Era el hombre de guerra, ¿sí? Pero yo estoy haciendo esta alegoría, hermano, es porque nosotros muchas veces estamos clamando por la presencia de Dios en la iglesia. Estamos clamando por la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Y no me mire el edificio. No me mire la sala de Zoom del hermano Alejandro Arango. Esto no es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y nosotros estamos clamando por la presencia del Espíritu Santo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Tal vez nosotros estamos rechazando también la presencia del Espíritu. También nosotros rechazamos el Espíritu Santo, también nosotros rechazamos a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando ese tipo de cosas vienen? Cuando David llega, listo, Dios lo deja ahí, a Saúl. Ustedes querían un rey, tengan un rey. Y con Saúl el pueblo de Israel supo que era tener un rey. Empezaron a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque es que la guerra vale plata. ¿Y quién patrocina la guerra? Los impuestos del pueblo. Empiezan a sufrir un montón de cosas, a vivir un montón de cosas que antes no vivían. Entonces, Dios unge a David y con David hay una promesa de que el Espíritu Santo va a estar allí. Y la Biblia dice algo de David que hasta donde yo he estudiado, hermano, no lo dice ningún otro. Conforme al corazón de Dios.
David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo le quiero hacer una pregunta a la hermana María, que abrió el micrófono, ¿sí? Eso le pasa por abrir el micrófono. La hermana María, cuando usted lee en la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? ¿Cómo es un hombre conforme al corazón de Dios? Era la hermana Rosa. La del iPhone, ¿es hermana Rosa? Rosa. Sí. Ah, bueno, hermana Rosa. Es temeroso a Dios, Temeroso de Dios. porque cuando le cortó el manto al ungido de Jehová Saúl, él, si usted la lee todo el pedazo, no, porque es el ungido de Jehová, y si usted le sigue leyendo más adelante la historia, hasta él se preocupaba por la descendencia, porque decía, si hay una descendencia de Saúl, hágamelo saber, y sí, había la descendencia de Claro. Mefiboset, claro, y y le hizo él, misericordia por eso. entonces, exacto, y entonces él hasta comió con David, en el rey David en la mesa, comió con el rey David, le dejó tierras. Lo hospedó en su casa, lo dejó en el palacio. A Exactamente. Mefiboset. Y ¿Sí? le restauró todas las tierras de su papá. Él le restauró todas las tierras de Saúl y Jonatán, porque era hijo de De su Jonatán. abuelo. Ujú. Ok. Hermana Ana Castro, ¿qué se le viene a usted a la cabeza cuando usted lee, cuando usted escucha que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Conforme al corazón de Dios, que pensaba igual que Dios, tenía los mismos, ¿cómo le diré? Los mismos pensamientos, la misma forma de pensar. La misma forma de pensar de Dios. Muy bien. Ajá. Vamos por la cota colombiana en la pregunta. Sí, Gina, ya me estás viendo, pero le voy a preguntar a Carlos, tu esposo. Carlitos, contanos vos, cuando vos lees en la palabra del Señor que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué te imaginas? Pues a mí me parece que David era una persona, un varón recto de Dios, ¿cierto? Y era una persona sensata que, pues que todo lo que hacía lo encomendaba a Dios y lo hacía, y todo hacía de manera justa, pues eso me llega a la cabeza. Que Ok. pensaba igual que él. Vamos ahora con la cota venezolana. Es lo bueno de ser una iglesia. Naguará, Elizabeth, cuéntame a ver, Elizabeth Tavares. La estaba pensando porque sabía que no me ibas a pelar, Naguará. Ah, Naguará. Yo ¿Qué sabía dijiste? que te ¿Qué? estabas riendo por eso. Ella sabía. Pero ella estaba que se respondía. Naguará, hermano. Naguará. Yamil, ¿estaba que se respondía, sí o no? Estaba diciendo, sóplamela. A ver, Elizabeth Yamil. Bueno, principalmente que cumplía con los mandamientos, pues temía a Jehová y siempre estaba pendiente de hacer la voluntad de Dios para mí. Ujú, ujú. Ok. Bueno, ahora una última participación con la misma pregunta. Vamos con la participación, no vamos con la participación cubana. Ya, hermano Daniel, te va a dar la palabra. Hermano Jesús Sotolongo, habla su micrófono y cuénteme a usted qué se le viene a la cabeza. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Casi todas las cosas que David, principalmente, usted se recuerda cuando él era un niñito, cuando él era niñito que se enfrentó con Goliat, él le dijo de que él no venía con lanza ni con piedra ni nada, que él venía con la palabra de Dios. Y siempre desde chiquito él conocía a Dios y siempre confiaba en Dios. Y eso es una de las cosas es una de las cosas por lo cual Dios sabía de que él era un hombre que lo amaba. Desde chiquito, él siempre todas las cosas que lo hacía por mediación de Dios. Ok, hermano, muchísimas gracias. Y hermano Daniel, usted ha levantado la mano. Sí, yo creo que una que nos falta decir es que él buscaba siempre agradar a Dios. Que todo lo que hacía lo hacía era para agradar a Dios. Que es lo que yo creo que es como nosotros debemos de ser. Nosotros debemos es de
obedecer para agradar a Dios, no obedecer porque es una obligación, sino porque queremos que Él se sienta orgulloso de nosotros, de que estamos haciendo lo mejor que podemos en todas nuestras limitaciones. Ok, hermano Daniel, hermano Ramón, usted levantó la mano. Abra su micrófono, hermano Ramón. Realmente cuando vemos la vida de David, fue un hombre dispuesto a hacer todo por el pueblo de Israel, o sea, estuvo dispuesto a defenderlo aún contra su propia vida. Pienso que en eso tenía el corazón de Dios, porque Dios le entregó todo a su pueblo y nos amó tanto ahorita a nosotros que lo podemos tomar como una figura que dio a su propio hijo por amor a nosotros. O sea, el corazón de David era igual al corazón de Dios en la disposición que él tenía para dar lo mejor de sí, no solamente para agradar a Dios, sino para defender a su pueblo, que fue lo que él presentó en aquella batalla contra Goliat. Ok, hermano Ramón, muchas gracias, hermano Daniel. Sí, una cosa que quería acotar también, uniendo esto a, a la clase que estuvimos ayer sobre las tribulaciones, sobre los sufrimientos que tenemos nosotros, es, fíjense que a pesar de que fue ungido como rey a corta edad, tuvo que esperar tanto tiempo para verdaderamente ya ejercer como rey. Pero no solo eso, sino que él sufrió durante todo ese trayecto por la persecución de Saúl a él. Entonces nosotros apenas pasamos por un problemita y ya nos estamos quejando. Y ya a veces hasta abandonamos a Dios por eso. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, es a pesar de que estamos en esos problemas, en esa tribulación, en esa situación, aferrarnos más a Dios. Y como dicen, mientras más dura sea la prueba, quiere decir que lo que viene es más poderoso para cada uno de nosotros. Amén. Todo lo que ustedes han dicho, hermanos, tiene mucha veracidad, tiene mucha realidad, tiene mucha lógica. Pero muchos de nosotros, cuando leemos en Hechos, cuando escuchamos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pues todos nosotros tenemos un conocimiento previo del rey David, entonces podemos argumentar todo esto. Pero si la pregunta fuera, si usted no conociera nada del rey David, y usted abre su Biblia en Hechos 13, versículo 22, y lee que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué se imagina? Pues yo me imagino que un hombre conforme al corazón de Dios está ahí rayando. Cumple con todos los requisitos. Cumple con todos los requisitos. Y David cumplía con todos los requisitos. Sin embargo, fue asesino y adúltero. Y ahí es donde me toca apretar los dientes, porque ahí me surge el gran interrogante: ¿cómo un hombre lleno del Espíritu de Dios, como un hombre conforme al corazón de Dios, hace las cosas que David hizo? Porque es humano. Esto nos va a poner David, aunque es el Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento, hermanos, nos va a poner, o sea, nos vamos a poner el espejo de frente y nos vamos a ver lo que realmente nosotros somos. Y es que David era de carne y hueso, como usted y como yo. David se equivocó no una, sino muchas veces, como usted y como yo. Y el problema o el punto acá no es el problema. El punto no es si caes. El punto es cuántas veces estás dispuesto a levantarte. El problema no es si caes 1000 veces, si te paras 1001. Cuando estoy hablando de pararnos, cuando caemos, es cuánto tenemos la capacidad para arrepentirnos. Miren, si leyéramos 2 de Samuel, capítulo 12, en el pecado de David con Betsabé, en el adulterio de David con Betsabé, desde que uno empieza a leer, uno empieza a decir, a rascarse la cabeza y a decir, bueno, ¿a David qué le pasó? Y se tomó un año, y no fue por voluntad propia que él vino a Dios, sino porque Samuel fue y le dijo, cometiste este pecado. Sí, tuvo que venir Natán, ¿no?
Pero, ¿sabes? Natán, Yo empiezo a leer toda la historia del pecado con Betsabé. A ver, David estaba fallando como rey. Porque dice el texto, y era el tiempo en el que los reyes salían a la batalla. ¿Y dónde estaba David? De ocioso. En su templo. En su templo. O sea, el tipo tenía guerra en el templo, no. O sea, David estaba sobradísimo, o sea, tenía una actitud. No hay ningún hermano de Argentina acá. Bueno, lo que va a hacer es un poco jocoso y con todo respeto, pero en Sudamérica los argentinos tienen fama de que son medio orgullosos, ¿no? Son un poquitico, ¿viste? ¿Vos viste? ¿Han escuchado ustedes la entrevista de un futbolista argentino? Y bueno, salimos, hicimos lo que teníamos que hacer, era ganar, ¿viste? ¿Vos viste? Sí, ¿qué hace? Entonces, David estaba en esa tónica. Ay, esa guerra ya la ganamos. Mandemos estos 400, mandemos a esta escuadra y allá va. Y claro, mientras todos los reyes estaban allá ocupados en lo que tenían que estar ocupados, el rey de Israel, bien, gracias. Y hermanos, eso es una gran enseñanza para nosotros. Una mente desocupada es el laboratorio o el taller de Satanás. El ocio. Entonces David está de ocioso y por allá ve lo que él no tiene que ver. Y no voy a venir a echarle la culpa a Betsabé, porque es que Betsabé estaba en su casa bañándose. El que estaba fisgoneando era David. No es la culpa de ella. Y él la ve, la codicia, la manda a llamar. Eso ya es abuso de poder, ¿no? Dígame qué opción tenía Betsabé. Era el rey. Y cuando pasa lo que pasó con Betsabé, pasa el adulterio, Betsabé queda en embarazo. Ah, esta es la mujer de uno de mis soldados. Llámelo a él. Y el tipo viene y le da una cátedra de mística militar a David. No, señor, es que tenemos que estar en el frente de batalla. No, mi hijo, venga, coma, vaya para su casa. No, ¿cómo va a estar dormido en mi casa? ¿Cómo va a estar en mi casa si el ejército está allá? Y el tipo duerme afuera. O sea, David craneó todo. Eso es lo que en jurisprudencia se llama concierto para delinquir. El tipo organizó su pecado y lo quiso tapar. Y lo tapó. Porque ¿quién mató a Urías? El mismo. David. No. Bueno, el ejército enemigo, pero por estrategia de él. Técnicamente lo mataron los heteos. Pero él planeó todo. Por eso les dije. Eso se llama concierto para delinquir. Él organizó todo. Premeditación y alevosía. No hubo alevosía porque él no le pegó. Pero entonces, mire, él organizó todo. Ay, qué pesar. Y miren, cuando Urías muere, ¿qué hace David con la viuda que quedó desamparada? Se casa con ella. La trae. Diga, qué rey tan misericordioso, qué tipazo. Oiga, pero qué tipo tan querido. ¿No? Oiga, ese es el rey que tenemos. Yo me imagino que hubo más de uno en ese momento en Israel diciendo, gloria a Dios, que Jehová bendiga, y qué misericordia la del rey. Y como dijo el hermano Daniel, pasó casi un año, pero que a David ya hasta le había olvidado. Cualquier parecido con la realidad de nosotros es pura coincidencia. Y Dios dice, oiga, ¿qué pasó con el que tiene el corazón como el mío? Mi corazón me está ardiendo por esto y a este man no le está ardiendo. Y Dios manda a Natán, según de Samuel capítulo 12. Y ahí, en segunda de Samuel capítulo 12, David muestra por qué es que es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Natán viene y le cuenta una historia, y eso es bueno para todos los que quieren, para que nosotros aprendamos cómo llegarle a una persona cuando ha caído en pecado y con el ánimo de restaurarla, ¿no? Natán no llegó diciéndole, oiga, usted pedazo de pecador, asesino, adúltero. No.
viene y le cuenta una historia. Hace esa alegoría del hombre rico, el hombre pobre. Este tenía muchas ovejas, este tenía una sola que la había criado prácticamente, que era miembro de la familia. Es más, no se iba a comer a ovejas nunca. Que comía y bebía con él. Es más, no iba a comer a ovejas nunca, como es un hijo. ¿Sí? Y vienen unos visitantes a la casa del rico, y el rico se brinca la cerca y coge esa oveja del pobre, se la lleva, y ahí está así escuchando. Y estas cosas pasan en mi reino. Y el rico la mata. Y David dice que muera irremisiblemente quien tal hizo y pague 4 veces. Ahí está el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre justo. Y Natán le dice, pues viejo, te tengo noticias. Ese eres tú. El que hizo eso, David se llama y es el rey. Y yo cuando, y ahí venga, un momentico. Yo cuando me salté por allá a coger ovejas, no fue una oveja propiamente lo que agarraste, la que mataste a Urías después de haber pecado con su mujer. Y dice el texto que Dios le dice, Dios te ha perdonado la vida. El resto de la sentencia, tal cual como tú le hiciste. Y era la ley de vida por vida. Y él dijo 4 veces, que pague 4 veces. 4 hijos de David murieron, consecuencia de su pecado con Betsabé. El hijo con Betsabé, sus 2 hijos que pelearon por Tamar, perdón, Tamar fue la de Judá, por la hermana de ellos, no, perdón que olvidé el nombre. Se llama Tamar, también se llama Tamar. Ah, bueno, ok. Por Tamar y por otro que muere en batalla. 4. ¿Sí? Absalón. Entonces, hermanos, ¿le quitó Dios la unción de David? No se la quitó. No. ¿Y por qué? ¿Por qué no le quitó la unción a David? ¿Y por qué sí le quitó la unción a Saúl? Si Saúl lo único que hizo fue no matar al rey de los amalecitas y no mató todas las vacas en la ciudad de Amalek, sino que se trajo las mejores para igual matarlas en un sacrificio. ¿Cuál fue la razón? Ayúdenme a entender. Pero también usurpó el trabajo del sacerdote. David reconoció su pecado y rasgó sus vestidos. Saúl jamás reconoció su pecado. Lo que Saúl hizo fue, ay Samuel, sí, es que usted no llegó a tiempo y este pueblo me empezó a echarle la culpa al pueblo. Este pueblo se me empezó a desertar, entonces yo qué hice, traigan una vaca, yo le corto la cabeza, porque necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sí? David no hizo eso. David pecó, sí. Pero también David se arrepintió. Y hay algo que Dios nunca va a rechazar, y esa es la razón por la que Dios no quitó su espíritu de David. Porque Dios no rechaza un corazón arrepentido. Amén. No me vayan a decir ustedes, hermano, pero es que el rey Saúl lloraba. No, una cosa es llorar y otra cosa es arrepentimiento. Son 2 cosas totalmente diferentes. La una no tiene nada que ver con la otra. ¿Sí? Entonces, iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿A qué nos queremos parecer? Dios. ¿Nos estamos pareciendo a Saúl o a David? A Dios. ¿Queremos parecernos nosotros en nuestra actitud? Igual, Señor, pues, igual lo voy a hacer. Y tal vez nosotros decimos, tengo un mejor plan que el de Dios. O decimos, Señor, reconozco que te fallé. Y si ustedes quieren ver las palabras de arrepentimiento total de el rey David, después de que Natán lo confrontó, después de que murió el hijo con Betsabé, lean el Salmo 51. Lean ese salmo y ustedes van a entender qué es un corazón arrepentido. David no se estaba dando golpes de pecho. Se dolió en su corazón. David se bajó de su trono de rey para decirle, Señor, soy menos que nada.
y soy menos que nada por estas y estas y estas razones. Pero crea en mí, oh Dios, un corazón recto delante de ti. ¿Sabe, hermanos? El ideal es no pecar. Pero si alguno peca, que su arrepentimiento sea tan genuino como el de David, vamos a estar para adelante. Muchas gracias, hermanos, por escucharme la predicación. Se me fue la hora predicando. Se me fue la hora predicando, de verdad. Sin embargo, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por todo. Vamos a continuar donde quiero hacer un recuento la próxima clase. Los minutos que me pasé hoy los voy a devolver el jueves, se los aseguro. Porque va a ser un recuento de 400 años en los que no hubo profeta en Israel y por ende no hubo presencia ni manifestación del Espíritu Santo. Son los 400 años de silencio. Pero eso lo vamos a ver el día jueves, que nos va a servir de abrebocas al tiempo de Jesús. Muchas gracias, que Dios me los bendiga, hermanos. De corazón les pido disculpas por el tiempo que me pasé, pero ustedes para qué intervinieron tanto también.